nuestro Dios, nuestro Señor Jesús. Hoy aprenderemos acerca de módulo 1, la lección número 3, que se trata de Jesucristo 100% hombre y Jesucristo 100% Dios. ¿Okay? Conoceremos a Jesús como 100% hombre y conoceremos a Jesús como 100% Dios. Mira, si ya estás listo, con tus notas, tu libreta, vamos a iniciar con el punto número 1. Mira, el punto número 1 nos enseña de Jesús, que es el Cristo, es el Mesías, es el Salvador y es el ungido. Ok, Jesús es el Cristo, el Mesías, el Salvador y el ungido. Y en Mateo 1:21 nos dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Okay? Jesucristo, 100% hombre. ¿Okay? ¿Cómo era Jesucristo como hombre, como 100% hombre? ¿Cómo era él? ¿Qué hacía? ¿Cómo actuaba? En Lucas 19:10 nos dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y el siguiente punto nos dice, Jesús fue como uno de nosotros. Jesús, ¿tú crees que Jesús fue como uno de nosotros? Claro que sí. Él fue como uno de nosotros. Él tenía cuerpo físico con sus limitaciones como nosotros lo tenemos, igual que nosotros. Y mira, vamos a ver las escrituras donde nos enseña acerca de esto. En Juan 19:28 nos dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que las escrituras se cumpliesen, tengo sed. Jesús tenía sed. Así como tú y yo nos da sed, Jesús también tenía. Dice, por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. En Mateo 21:18. Tenía sed. Jesús también tenía hambre. Okay, Mateo 1:18 nos dice que tenía hambre. En Mateo 8:24 nos dice, y es aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él, ¿qué hacía? Dormía. Nosotros también dormimos, ¿verdad? Pues él dormía. Y en Juan 4:6 nos dice, y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, estaba cansado, también se cansaba. Cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. ¿Sí? Se cansaba y ¿qué hizo? Fue y se sentó. En Lucas 24:39 podemos también ver, dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Le dijo Jesús a sus discípulos, mírenme, tengo carne y hueso como ustedes. Un espíritu no tiene eso, pero yo sí lo tengo, porque soy igual que ustedes. En Lucas 22:44 también nos confirma esto y dice, y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Qué pasaba en esos momentos con Jesús? Estaba sufriendo. Porque las gotas no eran de sudor, eran de sangre, era una agonía que él estaba pasando, un sufrimiento muy fuerte, como muchos de ustedes que han perdido un ser amado, que a lo mejor te dijeron tienes esta enfermedad y tienes un sufrimiento. Quizás no se compare que Jesús sudaba gotas de sangre por el sufrimiento tan fuerte que estaba pasando en ese momento. Mira, vámonos al punto número 3. Punto número 3 nos dice los propósitos para hacerse hombre. ¿Cuáles fueron los propósitos de Jesús para que él se hiciera hombre? Pues el propósito número 1 era revelarse a nosotros. Él quería revelarse a nosotros igual que nosotros como hombres. Y eso lo dice en Romanos 5:10. Mira, dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Fue necesario que él pagara un precio de muerte para que a través de su vida, de él, pudiéramos ser reconciliados con Dios Padre. En Juan 1:12 nos dice,
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tú le recibes en tu corazón y crees en el nombre de Jesús, Él te va a dar potestad de ser hecho hijo de Dios. En Juan 14:9 nos dice, Jesús les dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con nosotros y no me han conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú? Muéstrame al Padre. Jesús le decía a Felipe, tanto tiempo contigo y aún no me has conocido. En Juan 1:29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién es ahí? Juan reconociendo a Jesús como Dios, que quita el pecado del mundo. En Hebreos 2:14 nos dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Ok? Él también participó. Así es que tú no puedes decir, yo he sufrido mucho, Dios no sabe, no me entiende porque Él no sufrió lo que yo sufrí. No, a Dios no le podemos decir eso porque Él sufrió todo lo que nosotros hemos sufrido y aún más. No se compara el sufrimiento de nosotros al sufrimiento que Jesús pasó cuando Él estaba aquí en la tierra como hombre. Y mira, el punto número 4 nos dice, ¿quién dijo que vendría como hombre? ¿Quién dijo? Dios. Dios desde el primer libro de la Biblia nos habla de la venida de Jesús. Dios se tuvo que hacer hombre para venir a salvar a la humanidad. Y el primer libro de la Biblia es el que nos confirma esto. En Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañal. Y la siguiente escritura, también en Romanos 16:20 nos dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestro pie. La gracia de vuestro Señor Jesucristo sea con nosotros. En Isaías 7:14 nos vuelve a confirmar esto y nos dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. La Virgen concebirá, dice, y llamará su nombre Emmanuel. Aquí es que Jesucristo vino de una virgen. ¿Qué pasó aquí? El Espíritu Santo fue el que depositó a Jesús en el vientre de la Virgen María. Vamos a ver ahora a Jesús como 100% Dios. Acabamos de ver a Jesús como 100% hombre, con sus limitaciones como nosotros, tenía sed, tenía hambre, se cansaba, sufría, igual que todos nosotros. Ahora vamos a ver a Jesucristo como 100% Dios. ¿Por qué Jesús? El punto número 5 nos dice, ¿por qué Jesús es Dios? A ver, ¿por qué Jesús es Dios? Mira, Dios el humano y Él mismo confirmaron esto. En Hebreos 1:8 dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Aquí está confirmando Dios. De quienes son los patriarcas. En Romanos 9:5 nos dice, ¿de quiénes son los patriarcas? Y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios. Aquí nos confirma, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. En Marcos 2:5 nos dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque mira, Dios a través de Jesús hacía los milagros. Él sana a los enfermos. Y mira, en estos mismos tiempos ahorita, Dios está haciendo milagros a través de personas como tú y yo, como seres humanos. No somos nosotros cuando pones la mano en un enfermo y ese enfermo sana. No eres tú no tienes ningún poder. Pero Dios en ti
tiene el poder para sanar a los enfermos como lo hizo con Jesús. Y el punto número 6 nos dice Jesús como Dios profetizado. En Isaías 7:14 nos enseña y nos dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Nos vuelve a repetir la escritura que acabábamos ahorita, mira, diciéndonos que la Virgen iba a dar a luz a un hijo, ¿verdad? Y llamará su nombre Emmanuel. Y en Isaías 9:6 nos dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese es Dios en Jesús. Punto número 7. ¿Dónde Dios Padre lo llamó Dios? ¿Dónde? En Hebreos 1:8, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es cetro de tu reino. Punto número 8, dice, los apóstoles le reconocieron como Dios. ¿Tú crees que los apóstoles reconocieron a Jesús como Dios? Claro que sí. Los apóstoles lo reconocieron como Dios. Y vamos a leer en Romanos 9:5 qué nos dice acerca de esto. Dice, ¿de quiénes son los patriarcas? Y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios, sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Lo reconoció? Claro que sí. El siguiente versículo nos dice, aguardando la esperanza, en Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, nos lo vuelve a recordar. En Juan 14:8 y 9 nos dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Fíjate la incredulidad de Felipe. Estando con él, aún no le reconoció. Y Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me han conocido? Felipe, le dice Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? Wow. ¿Tú crees que Jesús no se sintió mal? Que Felipe, estando caminando con él y andando con él, viendo los milagros y los prodigios, aún así le preguntara, ¿quiero ver al Padre? Oye, lo estás viendo en mí. Bueno, punto número 9. Punto número 9 nos dice, Jesús hacía cosas que solo Dios puede hacer. ¿Sí? Jesús hacía cosas que solo Dios puede hacer. Claro que sí. Jesús hacía cosas que solo Dios puede hacer. Él perdonó pecados y él sanó enfermos. Jesús tenía ese poder para perdonar los pecados y sanar los enfermos. ¿Por qué? Porque era Dios en Jesús. Y en Marcos 2:5 y 12 nos dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Aquí nos está enseñando, nos está recordando una de las historias maravillosas que leemos en la Biblia, cómo Jesús sana a un paralítico. Y mira, aquí podemos ver a Dios en Jesús. Y en Marcos 2:5-12 dice, estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Los escribas lo criticaban y miraban lo que Jesús hacía y como que no le parecía muy bien lo que hacía. Pero mira, en Marcos 2:5-12 nos dice, ¿por qué habla este así? Blasfemias decían los escribas. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Ellos también no lo reconocieron a Jesús como Dios. Y en Marcos 2:5-12 nos dice, y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, Jesús conocía todo lo interior de nosotros. Jesús conoce nuestro interior. A Jesús no lo podemos engañar. Y Jesús, como Dios, podía leer lo que estaba dentro de nuestros corazones y nuestras mentes. Y mira, y Jesús les dice, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones?
¿Sí? ¿Por qué murmuran? ¿Por qué hablan de mí en sus corazones? ¿Por qué? Porque Él conoce lo profundo de nuestro corazón. Y en Marcos 2, 5, 12 nos dice, pues para que sepan, dice que el Hijo del Hombre, Marcos 2, 5, 12 nos dice, ¿qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Jesús les confirmaba y les decía a estos hombres, ¿qué es más fácil decirle al paralítico? ¿Tus pecados te son confirmados o toma tu lecho y anda? ¿Ok? Hablando como Dios. Y en Marcos 2, 5 y 12 dice, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad, tiene poder en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, mira, te voy a mostrar los milagros, te voy a mostrar cómo voy a sanar a este hombre para que sepas cómo yo, como hijo de Dios y como Dios en mí, tiene el poder para perdonar pecados y para sanar a los paralíticos. Y en Marcos 2, 5 y 12 nos dice, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Ok? Jesús enseñándoles a ellos cómo se hacen los milagros. ¿Por qué? No era que Jesús era rebelde, es que era la autoridad de Dios en Jesús, levantando a un paralítico, perdonando sus pecados y haciendo que ese paralítico caminara, porque Jesús mira tu aflicción y Dios en Jesús empezó a hacer estos milagros. En Marcos 2, 5, 12 nos dice, entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Claro que no has visto tal cosa. Era Dios a través de Jesús sanando a esta persona paralítica por años. Y ellos cuando vieron esto dijeron, nunca hemos visto tal cosa. En Mateo 9:25 nos dice, pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó. Aquí es donde Jesús resucita a la hija de Jairo, pero tuvo que echar a la gente afuera. ¿Sabes por qué? Por la incredulidad de la gente. Hay mucha incredulidad en nuestros corazones que a veces no permiten que Jesús siga haciendo milagros, porque no crees en los milagros de Jesús. Y aquí en este versículo nos enseña eso. Cuando él resucita a la hija de Jairo, pero tuvo que echar a la gente afuera. Y en Juan 1:14 nos dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vino su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vino él, vino la gloria del Padre a través de Jesús y él lleno de gracia y de verdad. Nos ha llenado de gracia y de la verdad. Y mira el punto número 10. ¿Adoraron a Jesús? ¿Tú crees que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra lo adoraron? Claro que sí. Jesús fue adorado cuando estaba en la tierra. Y en Mateo 1:21 nos dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. ¿Quiénes le adoraron? ¿Recuerdan los Reyes Magos? Cuando Jesús nació, fueron y le llevaron regalos y lo adoraron. Dice, y ellos volvieron a Jerusalén con gran gozo. Y en Filipenses 2:10 nos dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los cielos que están de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, ¿ok? En Jesús se va a doblar toda rodilla que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Aquí se cumple la escritura donde dice toda rodilla se doblará delante de Jesús. Y en Filipenses 2:10 nos dice, y toda lengua también confiese que Jesucristo, es el Señor para la gloria de Dios Padre. Toda lengua va a confesar que Él es el Señor, que Él es nuestro Dios para la gloria de ¿quién? De Dios Padre. Mira, el punto número 11 nos dice, ¿cuál es la posición de Jesús hoy?
¿Qué posición tiene Jesús hoy? ¿Cuál es la posición de Jesús hoy? Dios lo hizo Señor y Cristo. Dios hizo a Jesús Señor y Cristo. Y en Hechos 2:34 nos dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Tuvo una revelación de Dios. Dios demostró cómo Dios ponía a Jesús, lo sentaba en su diestra, cómo le daba la gloria a Jesús, cómo lo ponía en el trono. En Filipenses 3:21 dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder por el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Nos está dando el poder para poder sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Ok? Dios, a través de Jesús, nos está dando todo el poder para poder sujetar en sí mismo, en nosotros, todas las cosas. Y en Primera de Timoteo 2:5 nos enseña, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. No hay nadie más que pueda mediar por nosotros, que pueda ir ante el Padre por nosotros, solamente Jesucristo. Él es el único que puede ir. Y en Efesios 1:21 nos enseña, nos dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Sobre todo nombre. Jesucristo está sobre encima de todo nombre. Él es nuestro Dios, el único y verdadero Dios. En Romanos 8:34 nos dice, ¿quién es el que condenará? Ok, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Okay, nadie te puede condenar. El único que tiene el poder para condenarte es nuestro Señor Jesucristo, porque Él fue el que murió, pero Él fue también el que resucitó. El que además, dice, está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Jesús está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. ¿Sí te imaginas la grandeza de Dios, de saber de que Él está a un lado de Él, intercediendo, orando, pidiendo por ti, por sus hijos, por nosotros, que quizás no lo merezcamos, pero Él le plació cuando vino, murió, resucitó y fue y se sentó a un lado, todavía ¿para qué? Para darnos porras y para decir, no, yo lo tengo, yo lo voy a proteger, yo lo voy a cubrir, yo lo voy a cuidar. Fíjate lo que hizo Jesús, esa es la grandeza de Dios. ¡Wow! El último punto que vamos a pasar hoy es el punto número 12. Y el punto número 12 dice, es dador de nuestra vida eterna. Jesucristo, Dios, es dador de nuestra vida eterna. En Juan 17:2-3 nos dice, ¿cómo le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le distes? Y esta es la vida, en Juan 17:2-3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Eso es el propósito de Dios para nuestra vida, que lo conozcamos solamente a Él y conozcamos el propósito por el cual Dios mandó a Jesús a esta tierra. En Juan 14:6-7 nos dice, Jesús le dijo, yo soy el camino. No hay otro camino que te lleve al Padre, solamente hay uno, y es a través de Jesucristo. Y dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesús. Yo soy el único camino. Si te muestran otro camino, no hagas caso. Ven a mí, yo soy el camino. Jesús es el camino, la verdad y la vida. En Juan 14:6-7 nos dice el número 7. Si me conocéis también a mí, a mi Padre conocéis. Y desde ahora le conoces y le habrás visto. Si conocemos a Jesús, también conocemos al Padre.
Y desde ahora, dice, lo habrás visto. Mira, si tú estás ahí ahorita viéndome y dices, ¿sabes qué? Yo no conozco a Jesús, pero igual tampoco conozco al Padre, pero me gustaría conocer a ambos. Y mira, yo en este día, yo te quiero presentar a Jesús, porque no podemos ir a Dios, no podemos ir al Padre si no es por medio de Jesús. Y mira, si estás ahí, inclina tus ojos y dile, Señor Jesús, yo te quiero conocer. Muéstrate a mi vida. Abro la puerta de mi corazón para que tú entres, Señor Jesús, y cambies mi vida. Quiero que a través de ti conocer al Padre. Quiero conocer quién me creó, quién me envió y quién está cuidándome. Si tú quieres que Jesús te esté cuidando, si tú quieres que Jesús esté intercediendo por ti, abre la puerta de tu corazón y pídele que entre y que dirige tu vida, que ya no quieres ser igual. Dile que quieres cambiar. Dile que quieres que Él sea el centro de tu vida, que quieres que Él sea tu juez. Dice la Biblia, las escrituras que leímos, que no hay condenación. Nadie te puede condenar. ¿Sabes que solamente uno te puede condenar? El que murió y resucitó, y ese es Jesucristo. ¿Y sabes qué? Lo que Él quiere hacer con tu vida es amarte, protegerte, cuidarte. Los seres humanos nos condenamos fácilmente, pero Dios vino a pagar un precio muy alto por tu vida. Y el precio que Jesús pagó por tu vida, ¿sabes para qué es? Para perdonar tus pecados. Ábrele la puerta de tu corazón y permite que Él sea el centro de tu vida. Él quiere lo mejor para ti. A Él no le importa nada. A lo único que le importa eres tú. No le importa lo que hiciste. No le importa los pecados que hiciste. A Él le importas tú. Y Él quiere perdonar tus pecados. Dios quiere perdonar tus pecados por medio de Jesucristo. Hay una escritura que dice que cuando nosotros le damos a Dios nuestros pecados, dice que Él los avienta al fondo del mar y que nunca más se acuerda de ellos. Él ya no vuelve a recordarse porque tenemos un juez. Jesucristo pagó un precio muy alto por nosotros, su precio de sangre. Él murió en esa cruz del Calvario hace 2000 años por ti y por mí. No merecíamos nosotros el perdón de Dios. No merecíamos su perdón, pero aún así le plació mandar a su Hijo en forma de humano para morir en una cruz del Calvario y dar su vida por nosotros. Y a Jesús pagó un alto precio por ti. Mira, vale la pena conocerle a Dios. Vale la pena conocer a Jesús. Vale la pena servirles a ellos. No hay mejor cosa que servirle a un Dios todopoderoso. No hay mejor cosa que rendirte delante de un Dios todopoderoso, que puedes correr con Él, que puedes hablar con Él, que Él te escucha y Él perdona tus pecados. Mira, te doy las gracias a Dios porque estás escuchando estos mensajes, estás aprendiendo más de la Biblia. Pero también te pido que creas en lo que Dios está hablando a tu corazón, para que puedas ponerlo por obra y creas en aquel que Dios levantó de los muertos, a nuestro Señor Jesucristo, que solamente por medio de Él vamos a ir al cielo y por medio de Él vamos a poder hacer cosas aquí en la tierra, porque Dios nos necesita a nosotros. Él ocupa tus manos, Él ocupa tu cuerpo, Él ocupa tus oídos, tu boca. Él necesita todo tu ser para que nosotros seamos imitadores de Jesús aquí en la tierra. Y Dios pueda usar nuestras vidas para seguir sanando a personas, para seguir liberando a jóvenes de la drogadicción, para seguir sanando corazones quebrados. Pero Dios ocupa personas como tú y como yo, que creamos en Él y que creamos en lo que Él hizo hace 2000 años. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por conectarte con nosotros. Muchísimas gracias por ser parte de estas enseñanzas. Que Dios te bendiga. Los amamos mucho y que tengas un excelente día.